Vamos a comenzar con la primera de las doctrinas de esta secta. Número 1. Los adventistas del séptimo día o los sabáticos enseñan que Cristo entró en el santuario celestial en el año de 1844. ¿Qué cosa dice la Biblia? Hebreos capítulo 6. Vuelvo a repetir, enseñan que Jesucristo entró en el santuario celestial en 1844 y que ahora está cumpliendo apenas en el cielo la obra expiatoria. O sea, la sangre la entregó en 1844 y ahora en el siglo XX está Jesucristo cumpliendo la obra expiatoria. Dice Hebreos 6, 19 al 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos en Cristo, ¿saben ustedes cuál es el ancla que nosotros tenemos? La esperanza que el Señor Jesús entró con su sangre, no en 1844, sino cuando Él moría en el primer día de la resurrección, subió al cielo y les prohibió a las mujeres que se acercaran y lo tocaran, porque su sangre no había sido llevada aún al santuario. No fue en 1844, fue en el primer día de su resurrección. Vean ustedes Hebreos 8, versículos del 1 al 2. Hebreos 8, del 1 al 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El escritor a los Hebreos nos dice que ahora tenemos nosotros un sumo sacerdote. ¿Saben ustedes que el creyente, si no tuviera un sacerdote, no podría realmente seguir caminando con Dios? O sea, Cristo cuando murió pagó por mis pecados, pero yo sigo pecando, ¿no es cierto? Yo sigo pecando. Entonces, ¿qué pecados llevó Jesucristo en la cruz del Calvario? Llevó mis pecados pasados, presentes y futuros, pero Él hizo provisión con su sangre tan fresca como hace 2000 años, para que cuando un cristiano peca, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, Satanás, dice el Apocalipsis, es el acusador de nosotros. Y cuando Juan Pérez peca, llega Satanás y le dice a Dios, Dios, Juan Pérez acaba de pecar, y tú eres justo y tú eres legal. Y tú dices en tu palabra, porque Satanás se sabe la Biblia de memoria. Tú dices en tu palabra, Padre, que nadie puede ser, con acepción de personas, y que tú no tienes consentido. Castiga a Juan Pérez, castiga a Juan Pérez, castiga a Juan Pérez. Él es el acusador. Pero en cuanto Juan Pérez le dice a Dios, Padre Santo, perdóname y te pido tu sangre, en ese instante sale Jesucristo y se pone entre el diablo y el Padre, y Jesucristo le dice, Satanás, aléjate, porque mi sangre lo cubre. Pero mientras el cristiano no confiese el pecado, el acusador nos tiene que atacar. Dicen Proverbios, el que encubre el pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. ¿Ven ustedes el daño tan tremendo de un pecado en un cristiano? Si tú te lo tragas y no lo sacas y lo apapachas y lo guardas y sigues escondiendo tu pecado, estás abierto al ataque frontal de los poderes del mal. Cristo entonces está desempeñando un papel en el cielo después de su resurrección de sacerdote. La palabra sacerdote significa interceder. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado. Aleluya, gracias a Dios por la obra de Jesús. Ahora vean Hebreos 9, del 23 al 26. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo, ¿en dónde? En el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en un lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar del medio el pecado. Entonces, cuando Jesucristo, dice la Biblia, ascendió el primer día hacia el cielo para entregar la sangre, el Padre recibió esa sangre y el sacrificio de su Hijo Jesucristo, y entonces el Padre tenía una plataforma legal, tenía una puerta abierta totalmente para regalarnos un perdón que nunca nuestras buenas obras hubieran merecido. Y en base a esa sangre que Jesucristo ofreció en el santuario celestial, ahora dice Dios en esta mañana: tú crees lo que Jesucristo hizo por ti y yo te perdono en base a sus méritos y no a tus obras. Y mientras la persona en este mundo siga tratando de entrar al santuario y de llegar a Dios por sus sacrificios, sus peregrinaciones o su religión, Dios te va a decir lo que le dijo a Caín: no quiero tu sacrificio, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Vemos también que si la obra de expiación de Cristo estuviera incompleta, como dicen los adventistas o los sabáticos, ¿quién podría tener la seguridad en esta mañana de ser salvo? ¿Quién? La señora de White escribió lo siguiente: es imposible que los pecados de los hombres sean borrados, sino hasta después del juicio, que es cuando sus casos serán investigados. Esta cita se encuentra en su libro El conflicto de los siglos. Pero sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Colosenses capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice la Biblia acerca de que nuestros pecados fueron o no fueron borrados? ¿Y cuándo fueron borrados? Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Cuando tú vienes a Jesucristo y Él entra a tu vida en la forma del Espíritu Santo, ahora tú volteas y el Padre te mira y te dice: no tengo nada contra ti. Señor, pero hace 3 meses le pegué de cacerolados a mi suegra y tú sabes cómo la descalabré, Señor, y todavía me sigue atormentando la culpa de que le pegué y descalabré a mi suegra hace 3 años. Y Dios te contesta y te dice a través de su palabra: si yo he sepultado tus pecados en lo profundo del océano y los he hecho alejar de mí tan lejos como está el oriente del occidente, ¿con qué derecho vienes y me dices mentiroso? Cuando un cristiano cree que Dios no lo ha perdonado, y cuando un cristiano sigue atormentándose por pecados del pasado, le está diciendo mentiroso a Dios. Porque la Biblia dice, hermano, que tus pecados fueron cubiertos con la sangre del Hijo de Dios. Si Dios te perdonó, ¿qué derecho tienes tú para no perdonarte? Si Dios te perdonó, ¿con qué derecho todavía sigues teniendo conciencia de culpa de algo que hiciste antes de que fueras cristiano? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y somos hechura suya, dice Efesios 2:10, en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó desde antemano para que ahora anduviéramos en ellas. Gracias a Dios, que dice en Hebreos 10, que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, purificados los corazones de mala conciencia. Ya me acerco a Dios hoy en la mañana y le digo: oh Padre, gracias a Dios porque todo lo que hice antes de ser cristiano no existe. No hay un récord tuyo en contra mía. Ahora lo que he hecho malo desde mi conversión hasta estos días, te pido tu gracia y tu misericordia para ser lavado con tu sangre preciosa. Solo así vas a poder tener victoria en contra del pecado. Vean Hebreos capítulo 10 ahora.